Pues el tema que yo voy a traer es vivir como verdaderos hijos de Dios en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ese es el tema que el cual el Señor le decía, pues, Señor, ¿por qué? ¿Por qué quiere hablar de este tema? Y es porque es necesario de que como hijos de Dios expresemos a Jesucristo con nuestra manera de vivir y también estar preparados ante una sociedad que está en esas condiciones, una sociedad que está en tinieblas. ¿Cuántos creen que hay una sociedad en tinieblas? Todo lo que estamos viviendo aquí, lo que se ve, y después cuando vayan desarrollando se van a dar de cuenta de lo que quiero decirles. Por lo tanto, el tema es ese: viviendo como un verdadero hijo de Dios ante una sociedad inmoral, para los que toman nota. Y el texto en el cual nos vamos a estar trabajando es Filipenses 2, 14 y 15, de la Reina Valera del 60, pero también lo voy a ir compaginando con NTV, con la palabra de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, vamos a leerlo y a medida que lo leamos, no sé cuando esté en pantalla, lo leemos todo. Lo voy a poner en la del 60, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Vale, pues mira, dice la palabra, hagan todo sin murmur. Vamos a leerlo todos, ¿vale? Yo soy muy participativo, ¿vale? A ver que cuando ves que estoy dando la enseñanza, me gusta que participemos, porque así Dios le ayuda y nos trae a nuestra mente, esto se retiene. Por lo tanto, vamos a leerlo todo, leamos todo, a ver. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice aquí. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Yo me tomé la tarea de coger este versículo y empezar a parafrasearlo, pero de atrás hacia adelante. Por lo tanto, quedó así. Deberíamos de resplandecer como luz en este mundo de tinieblas, teniendo en cuenta que vivimos en una generación maligna y perversa. Vivamos como verdaderos hijos de Dios sin mancha, humildes. Así nadie tendría que decir nada de nosotros. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por esta palabra, Señor. Yo hoy estoy, Señor, aquí, Señor, delante de ti, orando, Señor, junto con mis hermanos, como iglesia, en un solo cuerpo, en un mismo sentir, orando para que tú hables hoy a través de mi boca, que seas tú hablando hoy a su iglesia, que seas tú trayendo, Señor, a su mente, Señor, para que ellos puedan corregir, Señor, ahí en su mente muchas cosas que no están dejando que nosotros podamos brillar, Señor. Oro también para que tú abras ese entendimiento y también para que esta palabra, Señor, pueda ser introducida en sus oídos, que destape esos oídos espirituales para que puedan entender y comprender esta escritura, Señor. Oramos también, Señor, para que la podamos tomar la palabra con muchísima madurez, tal y como tú la has enviado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, el título de esta prédica es Brillando como hijos de Dios. Brillando, repítanlo conmigo, brillando como hijos de Dios. Así es el título, brillando como hijos de Dios. Por lo tanto, en la introducción quiero primero que saber que dice que somos hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Amén. ¿Y estamos brillando? ¿Qué pasó con el amén? ¿Estamos brillando? Pues yo sé que ahí es donde empieza el Señor como a decir verdaderamente, porque Dios va a empezar a hablar a sus vidas. Y están diciendo, sí, yo estoy brillando en el Facebook, eso me coloco unas fotos que me dan muchos me gusta. No, Dios, la palabra nos va a enseñar, oiga, que tenemos que brillar. ¿Y de qué manera tenemos que brillar? Pues que estamos en un mundo lleno de tinieblas y nosotros somos la luz de este mundo para brillar. Por lo tanto, pregúntele a su hermano que tiene ahí al lado, ¿está haciendo luz en medio de este mundo de tinieblas? Pregúntele sin pena, no le... ¿Está haciendo luz? Es bueno que nos hagamos esa pregunta si estamos siendo luz. Por lo tanto, esta palabra
de la manera como nos tenemos que comportar como hijos de Dios y de brillar. Es una palabra que Dios desea porque, como pueden ver, la misma Escritura nos enseña que estamos viviendo en una generación perversa. Y por lo tanto es importante que nosotros podamos trabajar, que nos ayude Dios a entender lo urgente que es vivir vidas así, responsables, vidas que glorifiquen a nuestro Rey. Y esto es lo que Dios ha querido hoy para esta casa. Por lo tanto, como saben, estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos muy duros, y podemos ver cómo cada día que pasa se aplican nuevas leyes. Y aquí es donde quiero ir entrando. A medida que yo vaya introduciendo, ustedes van viendo por dónde va el mensaje. Nuevas leyes, nuevas ideas que están siendo sembradas en la vida de nuestros hijos y aún en nuestras vidas. Y nosotros muchas veces nos estamos relajando y estamos en casa y estamos viendo cómo estamos haciendo y no estamos siendo luz en medio de una generación perversa. Y Dios quiere que aprendamos a corregir eso. ¿Cuántos quieren corregir esto? Por lo tanto, nos damos cuenta de que esta carta que fue enviada a la iglesia de Filipos, Pablo le empieza a mandar esta escritura hace 2000 años, pero lo que le está escribiendo es muy cercano a lo que está pasando con nosotros en estos días. Por lo tanto, Pablo quiere hacer esa advertencia para mirar cómo es que estamos viviendo nosotros, ¿vale? Por lo tanto, también nos invita a que, en una parte dice, cuando leemos en el primer capítulo del capítulo 14, decía que no murmuremos, porque es una práctica que a Dios le desagrada. ¿Cuánto creen que a Dios le desagrada que murmuren? Ahora lo vamos a ver y verá que a Dios no le gusta esa práctica. Y empieza diciendo que no debemos de estar en contiendas y que no debemos de estar criticando y peleando y discutiendo y haciendo murmuraciones. Entonces, es bueno que entendamos. Por lo tanto, vamos a empezar con nuestro primer punto en Números Romanos y vamos a hablar de ese primer punto que es la murmuración, ¿vale? Entonces, Filipenses 2.14. Filipenses 2.14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. O en la NTV dice: hagan todo sin quejarse y discutir. Permítame leer estos pensamientos y ahí, a partir de ahí vamos a ir trabajando. Para brillar como hijos de Dios debemos de hacer todo sin murmuración y sin quejarnos. Porque ¿cómo podemos nosotros decir que somos unos hijos de Dios y estamos quejándonos todo el tiempo de Dios? No solamente no nos quejamos de Dios, a veces nos quejamos de nuestros líderes. O estamos criticando hasta nuestros líderes. Y a Dios le molesta esto, iglesia. ¿Cómo tú crees que si nosotros estuviéramos criticando y hablando mal de un hermano de la iglesia, estamos siendo luz en una sociedad? Imagínate que te está escuchando un hermano que acabó de venir a la iglesia, porque puede ser que venga en la misma iglesia, llega una persona que viene por primera vez, no ha venido aquí nunca, y lo primero que hace es encontrarse una hermanita hablando mal de otra hermanita ahí en toda la puerta. ¿Tú crees que está dando una buena imagen, está haciendo luz en medio de que debes de brillar y de hacer luz? ¿Estás haciendo ese trabajo de ser luz? No. ¿Y la persona cómo va a salir de aquí? Con ese primer concepto. Pero de pronto aquí en esta iglesia no pasa, eso pasa en otras iglesias. Yo creo que aquí en la iglesia nos ocurren estas cosas, pero déjeme decirle, iglesia, y le voy a leer otro pensamiento para ver que es que a Dios le molesta mucho esa actitud. Mira, como hijos de Dios no debemos de murmurar, por la murmuración y las quejas es una acción que desagrada a Dios. Vamos a leerlo en Números 14, 26, 29, a ver si es verdad que a Dios le molesta que la gente murmure. Pues resulta que Dios, en el proceso de llevar al pueblo de Israel, y Moisés, que era el que tenía que hacer este trabajo, se encontró Moisés con muchas circunstancias donde el pueblo de Israel murmuró en cantidades de ocasiones. Yo solamente les voy a traer una donde el Señor ya estaba hasta aquí. Entonces voy a traer el pensamiento, el sentir del Señor, porque el Señor ya estaba hasta aquí. Porque no fue que hubieran murmurado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Era que se quejaban por todo, ¿vale? Después de que el Señor los había sacado de Egipto, en el momento que abre el mar Rojo, en el instante que pasan viendo tremendo milagro
de que se abra el mar, porque ¿cuánto creen que al abrirse el mar en dos y pasar en seco, llegar hasta allí, es un milagro poderoso que Dios hizo? Y habían visto todas las señales que habían hecho anteriormente con las plagas, pero después, primer día, segundo día, y empezaron a murmurar. Y así repetidamente lo hicieron durante muchas ocasiones. En otras ocasiones, tanto fue que murmuraron que Dios les mandó hasta unas serpientes para que los picaran. Por eso Moisés le tocó hacer una serpiente de bronce para que las personas que estaban criticando y hablando mal tuvieran que mirar a esa serpiente para poder ser sanados. Eso es una tipología de hoy en día, de que nuestro pecado, nosotros miramos hacia la cruz y somos salvados. No es mi tema, pero digo que en muchas ocasiones cuando ustedes empiezan a estudiar sobre el pueblo de Israel, se encuentran de que el pueblo de Israel murmuraban hasta los mismos líderes. Con Moisés, la hermana de Moisés, con Aarón, se pusieron a murmurar. ¿Y qué le vino? Un juicio donde su hermana le tocó estar con lepra una semana por estar murmurando. Y estuvieron murmurando en muchas ocasiones. Dios les dio a reconocer la tierra prometida. Mandaron a 2 espías, porque Dios les había dicho, vayan. Pero ellos dicen, no, ¿cómo que vayan? Primero vamos a mandar a ver si verdaderamente es verdad. Mandan a 2 espías y cuando vienen de vuelta, 10 empezaron a criticar, a quejarse, y aparte de quejarse, empezaron a murmurar todo el pueblo. Pues Dios ya estaba en este contexto. Es cuando les voy a leer este versículo que está aquí, Números 14, 26, 29. Pues mira lo que dice el Señor. Vamos a leerlo todos. Y dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han, ¿qué? ¿Han qué? Murmurado contra mí. Entonces, es una práctica que a Dios le molesta. Y entonces dirán ustedes, claro, pero eso eran los judíos, nosotros no hacemos esas cosas. Y es lo que quiere Dios empezar. Ustedes saben que en esta nación donde Dios nos ha puesto, la gente es muy dada a criticar. La gente es muy dada de pronto a decir, de pronto, yo escucho por lo que son compañeros y de pronto llegan y me dicen a mí, hostia, qué asco. Qué asco, cada rato están diciéndome, qué asco si está el día haciendo frío, o qué asco si está haciendo calor, o qué asco si está lloviendo, o qué asco cualquier situación. Eso es uno quejarse y nos acostumbramos a vivir de esa manera, pero Dios no le agrada que nosotros tenemos que darle gracias a Dios cuando vemos si está lloviendo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por la lluvia, porque hace falta. Y empezamos nosotros a veces a coger esas prácticas y a Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir. ¿Por qué? Porque ahí en ese medio, cuando esos compañeros que no tienen a Cristo en su corazón, que están hablando de esta manera, es cuando tú puedes ser luz. Y cuando tú puedes decir algo positivo con referente a lo que está pasando. Tienes que cambiar tu manera de pensar. En vez de ponerse a criticar o a murmurar, más bien lo que tienes que cambiar tu actitud y hablar algo positivo con respecto a eso. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, ustedes, les voy a leer este pensamiento y van a mirar a ver si es verdad que en el Nuevo Testamento el Señor nos quiere enseñar por qué ocurrieron estas cosas. Mira, este pensamiento: para brillar como hijos de luz debemos aplicar lo que la Escritura nos habla. Estas historias están escritas como ejemplos para nosotros, con advertencias para no caer en esta práctica. Mira lo que dice en 1 Corintios 10, del 10 al 11, de la NTV. 1 Corintios 10, 10 al 11 para los que están tomando notas. Mira lo que dice: y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Aquí está hablando Pablo, dando una palabra a Corinto, diciendo de una práctica, y cuando se dice alguno de ellos se refiere a todo esto que les hablé en el Antiguo Testamento. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó.
esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Vamos a volverlo a leer, porque veo que nadie lo está leyendo. Vamos a leerlo porque está hablándole a nosotros. Está diciendo que esto es como ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros. Dice, mira, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo ¿para quiénes? Para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Entonces vemos que la Escritura está dejada, y a estas historias que nosotros acostumbramos a estudiar por parte del pueblo de Israel, los acontecimientos del proceso que tuvieron que llevar en el desierto y todas estas cosas, todos los acontecimientos que sucedieron se dejaron escritos para que nos sirvan a nosotros como experiencia y como advertencia de no hacer estas prácticas. Entonces se dan de cuenta que en estos tiempos a Dios todavía le molesta a un hermano o una hermana que se está quejando o que está murmurando. Y ahí es donde digo yo que venía un poquito a traer una palabra que era exhortativa, porque seguramente Dios les está hablando, y hoy lo que Dios quiere es que corrijamos eso que tenemos, que de pronto lo tenemos, lo hacemos como porque sí. Pues no, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a corregir esa acción, porque a Dios le molesta. Por lo tanto, el versículo que viene, que vamos a empezar a estudiar, quería traer un ejemplo de la gallina. Vea la importancia de entender por qué no es bueno murmurar. Vamos a poner un ejemplo aquí, a ver. Imagínate que yo tengo aquí una gallina, para que ustedes entiendan, y cada vez que una persona está murmurando, digamos una hermana está murmurando de otra hermana, es como si le estuviera quitando plumas a la gallina, y empieza a quitarle plumas a la gallina, y quítele plumas a la gallina, pues de tanto estar murmurando le está quitando plumas, y resulta que con el tiempo Dios te dice que deje de estar murmurando, y entiendes esta palabra, deja de estar murmurando, y dice, sí Señor, es verdad, le voy a volver a poner las plumas. ¿Tú crees que la gallina va a quedar igual? El daño ya se hizo, iglesia. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de caer en estas prácticas de estar murmurando o estar criticando. Es bueno que Dios nos ayude con eso. Por lo tanto, cada vez que Dios en su casa tengamos que hacer algo, porque puse como ejemplo de pronto de quejarse, pero imagínate que es el hermanito que el pastor o la pastora han hecho una actividad y les ha dicho, bueno, los hermanos tienen que hacer esta actividad porque vamos a venir el día esto a tales horas, y no falta ese hermanito que empieza a quejarse y a decir, pero otra vez me toca a mí y otra vez no sé cuánto, ¿sí? Esa quejadera a Dios le molesta. Hagamos las cosas para el Señor. Y como dice la palabra, recordemos que Dios ama al dador alegre. Dios ama que nosotros hagamos las cosas con alegría para Él. Si las hacemos es para Él. Nosotros no hacemos las cosas para el pastor. Nosotros no hacemos las cosas para una congregación, no hacemos las cosas para una entidad o un culto religioso. Lo hacemos es para Dios. Eso es bueno que nosotros entendamos que nosotros lo hacemos, las cosas las hacemos es para Él, ¿vale? Por lo tanto, vamos a entrar en un segundo punto. Vamos a entrar ahora en Filipenses 2:15, el punto donde decía de que vamos a hablar, y el segundo punto en número romano sería hijos sin mancha. Hijos sin mancha. Mira lo que dice en Filipenses 2:15, el A, punto A, porque la palabra enseña y dice, en el punto A dice, por la parte de la Reina Valera dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. En la NTV te dice, para que nadie pueda criticarlos. Dice la palabra que para que nosotros seamos irreprensibles. Y eso es una palabra que yo quería traer y dije, pues vamos a mirar a ver de qué se trata. ¿Qué es la palabra de vivir uno sin tacha o ser irreprensible? Ser una persona íntegro, una persona honesta, una persona honrada, una persona incorruptible, una persona insobornable, una persona intachable, una persona irreprochable, una persona recta, una persona justa. Por lo tanto, es bueno que entendamos que Dios nos está pidiendo, y como ustedes ven en este versículo que yo les estoy trayendo, estos dos capítulos, lo voy a ir estudiando en orden, paso por paso,
paso por paso lo iré estudiando, y Dios cada vez está trayendo un nuevo tema, pero al final va a ver que cuando lo unamos va a mirar y comprender bien la Escritura, ¿vale? Por lo tanto, Dios nos está mandando en este segundo punto en Números Romanos que seamos hijos sin mancha, que vivamos en una santificación, que no caigamos en esos errores y esas prácticas, porque tenemos que demostrar verdaderamente que somos hijos de Dios. Por lo tanto, quiero leerles este pensamiento. Para brillar como hijos de Dios debemos de llevar vidas irreprensibles, íntegras, sin tacha, para que nadie pueda criticarnos. Porque, ¿cómo puede una persona poderte hablar de ti si tú eres una persona íntegra? Cuando tú empiezas a vivir de una manera íntegra, pues Dios, ¿qué es una persona vivir de una manera íntegra? Que es que tú no haces las cosas bien solo cuando te están viendo, sino tú haces las cosas bien en cualquier parte donde te encuentres. Tú puedes estar en tu trabajo y allí puedes hacer las cosas bien. Y no necesitas de que te estén mirando los hermanos para decir que está haciendo las cosas bien. O no necesitas muchas veces en tu trabajo que te esté observando tu jefe para que tú hagas las cosas bien. Porque nosotros las cosas las hacemos es para Dios. Entonces, como hijos de Dios tenemos que empezar a dar ese ejemplo de vivir sin mancha. Y así nadie tiene por qué criticarnos. ¿Por qué tendrían que criticarnos cuando nosotros somos esas personas íntegras y correctas? Yo sé que estamos en ese proceso, me incluyo. Necesitamos que Dios nos siga ayudando a caer en esta práctica, no caer en esta práctica de estar haciendo cosas que no le agradan. Por lo tanto, voy a leerles otro pensamiento que dice: cuando brillamos como hijos de Dios, nuestro Padre observa, no solo lo observa, sino lo confiesa con su boca. Este es mi hijo íntegro y me enorgullece. ¿Cuánto creen esto? Mira, le voy a leer otro pensamiento y voy a mostrarle un ejemplo que Dios enseña en la palabra. Cuando brillamos como hijos de Dios, eres conocido hasta en el mismo infierno, porque vives apartado del mal. Ni el mismo Satanás puede criticarte. Mira el ejemplo de Job, un hombre íntegro. Job 2:3. Job 2:3. Vamos a ver y verá que la misma Escritura nos va a enseñar que Dios se enorgullece cuando nosotros somos personas íntegras, cuando somos personas que vivimos sin mancha. Mira lo que dice Job 2:3. Dice: entonces el Señor preguntó a Satanás, una conversación que está teniendo Dios con Satanás, y le dice: ¿te has fijado en mi hijo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Imagínate lo que está diciendo. Es el mejor hombre en toda la tierra. Y después dice: es un hombre, mira, ¿qué? Intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, has conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. No voy a entrar en el contexto de lo que ha pasado aquí con Job, pero lo que sí quiero resaltar es que Dios reconoce la integridad de Job y se enorgullece, tanto así que la exalta y se la dice. Y por lo tanto, es bueno que nosotros entendamos que Dios verdaderamente se enorgullece. Y cuando yo les leía en el pensamiento de que hasta cuando nosotros brillamos como hijos de Dios, eres conocido hasta en el mismo infierno porque vives apartado del mal. Es que hay muchas personas que viven en esa integridad y mejor dicho, hasta dice la palabra de que hasta tiemblan cuando hay un santo del Señor. Y así debería de ser nuestra vida, que hasta nosotros seamos conocidos allí en el mismo infierno cuando estamos nosotros adorando. Esas hermanas que son intercesoras, hasta en el mismo infierno son conocidas el nombre, pero no por sus cosas malas, sino por lo íntegra y por lo que es esa mujer en acción, digamos, lo que practica aquí en la tierra. Por lo tanto, es bueno que entendamos esto. Mira, voy a leerles otro pensamiento. Gracias a que Cristo murió por nosotros, ahora hemos sido presentados delante de Dios santificados.
Voy a irlo leyendo otra vez, mira. Gracias a que Cristo, Señor Jesucristo, murió por nosotros, ahora hemos sido presentados delante de Dios santificados posicionalmente. Ahora voy a aclarar un poquito de qué se trata todo esto. Sin ninguna mancha. Entender esto nos ayuda a vivir una vida que irradie luz en esta generación, viviendo una santificación práctica. Así no habrá quien nos critique. A ver, voy a explicar un poquito con respecto a esto que acabé de hablar de la santificación. Resulta que cuando el Señor Jesucristo hizo la obra redentora en la cruz del Calvario, automáticamente todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, en esa obra que Él ha hecho, el Espíritu Santo nos ha introducido dentro del cuerpo de Cristo. Entonces el Padre ya no te ve a ti, sino te ves a Cristo. Por lo tanto, eso se llama una santificación posicional, porque tú estás ahora dentro del cuerpo de Cristo. Al estar dentro del cuerpo de Cristo, automáticamente, como vuelvo y le digo, el Padre no ve al hermano que tiene ahí al frente, no lo ve, sino ves a Cristo. Te lo voy a explicar así de esta manera, pastor, míralo así. Es una ilustración. ¿Se acuerdan del caso de Jacob, cuando engañó a Isaac? Jacob, cuando se presenta ante Isaac para robarle la primogenitura de su hermano Esaú, lo que él hace es vestirse y se coloca en sus manos, dice la palabra que se colocó en esta parte y se colocó piel de oveja, porque su hermano era velludo. Por lo tanto, él se acerca y Isaac, que no lo podía ver, llega y le dice: yo escucho a Jacob. Pero cuando lo agarró, que le dio un beso y lo tocó, y le tocó la mano y dice: pero son las manos de Esaú. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Cuál es la ilustración aquí? La ilustración es la misma. Un ejemplo, yo escucho, en este caso, a David. Vamos a poner un ejemplo de David. David está delante de la presencia de Dios, pero él habla con su boca a Dios y él dice: yo escucho a David, pero cuando lo toca, pero resulta que es mi hijo, porque él está dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la ilustración, es para entender, cuando el Padre no te ve a ti, sino ves al Hijo que está en ti. Y no solamente nosotros estamos posicionalmente dentro de un cuerpo espiritual, sino que es que el Señor también está viviendo dentro de nosotros. Estamos revestidos de Cristo. Por lo tanto, el pensamiento que les decía es que gracias a la muerte que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido colocados santificados sin serlos, por estar en una posición. Estamos dentro del cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo es santo. Y el Padre nos ve santos. Ahora, después en el mismo pensamiento les decía de que el Padre, somos santificados posicionalmente sin una mancha, y dice: entendiendo tú esto, cuando tú entiendes que estás posicionalmente dentro del cuerpo de Cristo, cuando tú lo escribiste, eso nos empieza a ayudar a vivir una vida que irradie luz en esta generación. ¿Por qué? Porque dice, empezamos a vivir una santificación práctica. Así habrá no habrá quien nos critique. Ahora voy a explicar sobre la santificación práctica. Resulta que ya les dije algo muy bonito y todos dijeron, la mayoría, amén, cuando lo entendieron. Sí, que estamos dentro del cuerpo de Cristo, es verdad. Estamos dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, estando dentro de ese cuerpo de Cristo, tenemos una santificación posicional. ¿Ya? La otra santificación que les voy a hablar ahora es la santificación práctica, que es la santificación que nos corresponde a nosotros. La primera Dios te la regala. Dios te coloca dentro del cuerpo de Cristo. ¿Hiciste algo? No, el que pagó el precio fue Jesucristo. Él es el que hizo la obra. Dios te regala, te pone dentro del cuerpo de Cristo. Eso lo hace Dios. Pero la santificación progresiva o la santificación práctica nos corresponde a nosotros, que es cuando nosotros empezamos a vivir de acuerdo a lo que somos, unos hijos de Dios. Nosotros nos portamos bien porque ya somos salvos. Nosotros no nos portamos bien para ser salvos, porque la obra ya la hizo el Señor.
Somos salvos y a partir de ahora empezamos a vivir una santificación progresiva o una santificación práctica que tenemos que vivir cada día, y eso lo hacemos es porque ya somos salvos, porque ya estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y es bueno que entendamos esto porque eso nos ayuda, nos ayuda a entender, y por de acuerdo a que nosotros empecemos a vivir día tras día de acuerdo a esa santificación, pues entonces es cuando afuera la gente ya no empieza a ver a Natalie, sino va a ver a Cristo que está en Natalie. Ya no empieza a ver a Dania, sino ven a Cristo que está en Dania. Y la gente ya no nos empieza a ver a nosotros, sino empieza a ver es a Jesucristo en nosotros. Y eso es en la santificación que tú empieces a vivir día tras día, ¿vale? Por lo tanto, voy a leerles una cita bíblica con respecto a este punto que dice Colosenses 1, 21, 22. Voy a leer otra vez el pensamiento y leo la cita, porque ahora ya lo entienden mejor. Gracias a que Cristo murió por nosotros, ahora hemos sido presentados delante de Dios santificados posicionalmente, sin ninguna mancha. Entender esto nos ayuda a vivir una vida de irradie luz en esta generación, viviendo una santificación práctica. Así no habrá quien nos critique. Y ahora sí leemos la cita bíblica, que es Colosenses 1, 21, 22, y la he traído en la versión Palabra de Dios para Todos. No sé si la tenéis aquí, y si no, entonces la leer pues en la Reina Valera o la NTV. Mira, lo voy a leer en la NTV, en la Palabra de Dios para Todos. Mira lo que dice. Antes ustedes estaban alejados de Dios. Así estábamos antes, ¿se acuerda? Estábamos alejados de Dios. Y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. ¿Ve? Era lo que hacíamos antes. Cuando estábamos apartados de Dios, lo que hacíamos era practicar la maldad. ¿Sí o no? ¿O era yo el único aquí que hacía esas cosas? Todos los que estábamos aquí, cuando no estábamos con Dios, hacíamos era lo contrario. En vez de hacer cosas buenas, hacíamos cosas malas. Ahora dice el 22, pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarnos santos ante Dios. ¿Ve? Cristo murió para Él presentarnos a nosotros santos, porque nosotros estamos dentro de ese cuerpo espiritual. Él se presenta delante de Dios y nos presenta santos para estar posicionalmente con Él. Es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Ah, sí, la palabra de Dios para todos, lo tenéis. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo es que nosotros, en el momento que estamos delante de Dios, el Padre ahora nos ve santos, lo que les estaba diciendo, sin ninguna mancha que pueda ser juzgada por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio. El Padre ya recibió el precio, en la cruz del Calvario ya se recibió ese precio. Hemos sido ya justificados delante de Dios. Y gracias es a que Jesucristo derramó su sangre, y el derramamiento de su sangre era necesario que ocurriera. El Padre recibió ese pago y automáticamente hemos sido nosotros justificados, hemos sido santificados delante del Señor. Por lo tanto, el punto que estamos tratando, que Filipenses 14:15, que no nos vamos a salir de ahí, sino vamos salteando, quiero ahora entrar en un segundo punto, en un tercer punto, que es esa santificación práctica, ¿vale? La santificación práctica. Mira lo que dice el versículo 15. Para que nadie pueda criticarlo. Y después dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios. Eso es ser una santificación práctica. Que ustedes llevemos una vida ¿qué? Limpia. Dice en Filipenses 2:15, en el punto B, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios. Mira lo que dice en la Reina Valera, dice que tenemos que ser hijos de Dios sin mancha, que no haya nada que nos corrompa, que no podamos estar, sino que tenemos que ser, verdaderamente somos hijos de Dios, pues entonces Dios quiere que llevemos una vida limpia, una vida que nadie, sin mancha, una vida inocente como corresponde a verdaderamente hijos de Dios,
¿vale? Por lo tanto, para brillar como hijos de Dios debemos de vivir en santificación práctica, vidas limpias. Otro pensamiento, la única manera de brillar como hijos de Dios es pedirle a Dios que nos transforme nuestro corazón y nos dé un corazón limpio. Porque es que con este corazón es imposible que nosotros podamos hacer esto. Y eso lo dice el salmista. El Salmo 51, 10, es David hablando aquí, está hablando y en este versículo pues él se está poniendo en cuenta con Dios. Después de que en el Salmo 51 él empieza a confesar de que ha pecado y ha fallado delante de Dios, y él llega a un punto donde reconoce que su corazón pues está mal, pero él dice, crea en mí, vamos a leerlo todos, en Salmo 51, 10, Reina Valera, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces Dios nos está invitando aquí a que, y nosotros lo que le estamos diciendo, que la única manera es pedirle a Dios que nos transforme nuestro corazón y nos dé un corazón limpio. Iglesia, estamos en unos tiempos donde en este momento nosotros somos la alternativa de este mundo pecador, somos esa opción. Y ellos tienen que ver en nosotros una transformación, un cambio, cómo se pueden acercar a Dios cuando nosotros practicamos y vivimos de acuerdo a cómo ellos se comportan. Por lo tanto, le tenemos que empezar a pedir a Dios que cree en nosotros un corazón, ¿qué? Limpio. Un corazón limpio. Porque seguramente el Espíritu Santo les va a empezar a mostrar, les va a hablar y se van a dar de cuenta qué tan limpio lo tienen. Y seguramente cuando el Espíritu Santo nos empieza a mostrar, entonces ustedes creen que el estar con celos, ¿eso es tener un corazón limpio? Cuando tenemos ira, ¿es tener un corazón limpio? Cuando estamos nosotros, como les decía anteriormente, murmurando, criticando, ¿es tener un corazón limpio? Cuando estamos en contiendas, ¿es tener un corazón limpio? Ahora se lo pregunto de otra manera, ¿ustedes creen que esas acciones van a entrar en el cielo? En el cielo no existe la ira, en el cielo no existen las contiendas, en el cielo no existen las envidias, en el cielo no existen ninguna de esas prácticas, los celos, eso no existe en el cielo. Y Dios nos invita a que nosotros corrijamos y empezamos a pedirle, y si estamos cayendo en esa práctica, pidámosle a Dios que nos dé un corazón limpio, como lo hizo el salmista. Vamos a leerlo otra vez. Crea en mí, oh Dios, un corazón. ¿Un corazón qué? ¿Cuántos quieren un corazón limpio? Vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón limpio, porque Él es el que nos conoce, Él sabe que tenemos cosas que corregir en nuestras vidas. Por lo tanto, voy a leerles este pensamiento. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a que vivamos vidas en santificación progresivas o santificación prácticas. Ahora ya entendieron el concepto de santificación progresiva y santificación práctica. ¿A qué le corresponde? A nosotros. Dijimos que la santificación posicional Dios nos la regale, pero la santificación progresiva, esa la tenemos que hacer nosotros. Esa santificación práctica nos corresponde a nosotros. Y hay otra santificación que es la santificación perfecta, que también nos la regala Dios, y es que vamos a estar por toda la eternidad con Dios, que vamos a ser santos por toda la eternidad. Esa santificación también nos la da Dios. Para que se acuerden, llevan 3 P's: posicional, progresiva y perfecta. Santificaciones, ¿vale? Mira lo que dice el apóstol Pedro. Mire, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a que vivamos vidas en santificación progresivas o prácticas, que vivamos vidas intachables ante los ojos de Dios. Segunda de Pedro 3, 11 y el 14. Segunda de Pedro 3, 11 y el 14, mira. Aquí Pedro está hablando de muchos acontecimientos que van a suceder en los últimos tiempos. Ahí es donde habla de que el Señor, un día es como 1000 años, ¿sí? Empieza a hablar Pedro aquí, y también dice en una de estas de que el Señor no está retardando su venida, sino que
Él está teniendo paciencia para que muchos vengan al Señor. En este contexto dice esto, porque empieza a hablar de que las potencias iban a arder. Y de pronto dirá, ¿qué significa eso? Está hablando de que iba a haber las potencias. Y esto es una locura. Antes de la guerra mundial, era una locura de que las potencias ardieran. ¿Qué es una potencia? A ver, el agua, el aire, la tierra, esas son las potencias que Dios que hay. Por lo tanto, ¿quién se iba a imaginar que el aire iba a arder? ¿Y cuándo sucedió eso? En la guerra mundial, en la bomba de Hiroshima, hay una bomba nuclear y empieza en cadena a arder el aire, arder el aire, arder el aire, y hubo una potencia. Una profecía que dijo el apóstol Pedro se cumplió cuando fue la Segunda Guerra Mundial en la bomba de Hiroshima. Eso es el contexto de lo que está hablando, de los acontecimientos de los finales de los últimos tiempos, lo que está pasando. Entonces él dice, dado de que lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿ve? Está hablando de destrucción, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Vivir una vida santa es una santificación, ¿qué? Progresiva. Dios está pidiendo, el apóstol Pedro inspirado nos está enseñando que vivamos una vida santa. Mira lo que dice el 14. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, ¿de qué cosas? Pues las que les acabé de anunciar anteriormente. Hagan todo lo posible para que se vean que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. O sea que la palabra nos está enseñando que tenemos que vivir vidas intachables, vidas en santidad, vidas prácticas, pero que nosotros, la vida que estamos viviendo sea para glorificar al Señor. Entonces es bueno, iglesia, que podamos nosotros entender y despertar. Y voy a entrar en este otro punto, en el cuarto punto, antepenúltimo, que es, el punto sería generación maligna. Ahora vamos a leerlo completo, el versículo 15, para poderlo entender. Para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Ya lo estudiamos, ¿no? Primer punto, para que seáis irrepresibles y sencillos. Ya lo estudiamos. Ahora, después dijimos, hijo de Dios sin mancha, santificación práctica. Y ahora, en medio de una generación maligna y perversa. Ese es el punto que vamos a estudiar ahora. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en una generación maligna y perversa? Mira, lo dice la Nueva Traducción Viviente, lo dice, estamos para que brillemos como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Bueno, vamos a entrar un poquito en este punto, porque este punto es muy importante. Nos está enseñando la palabra de que este mundo, la generación en la que estamos viviendo es una generación perversa, y estamos viviendo nosotros. Voy a ponerles un ejemplo y ustedes me van a hallar la razón. En mi país, no me enorgullece, Colombia, hace unos meses aprobaron la ley del aborto hasta los 6 meses de embarazo. Esto es muy fuerte, iglesia. Estas cosas que están ocurriendo hoy en día es para alarmarnos. 6 meses de embarazo, aprobar el aborto. ¿Ustedes creen que esto no es de una generación perversa y maligna? Les voy a decir otra cosa para que los ponga a pensar. En esta generación que estamos viviendo, y nos tocó vivir, somos la generación más asesina de todos los tiempos. Ustedes saben la cantidad de abortos que se practican a nivel mundial desde que han ido aprobando el aborto y han ido incrementando y ha sido una ley que es aprobable. Es la generación la que estamos viviendo donde se practica. Usted sabe la cantidad de almas, de personas que no terminaron de vivir, sino que están allí en la presencia del Señor. ¿Ustedes creen que Dios está contento con todo esto? En esta generación que nos corresponde vivir, y nosotros tenemos que empezar a despertar. Yo les voy a empezar a decir una serie de cosas que seguramente ustedes van a entrar y a entrarme en razón conmigo. Hoy en día, en esta misma generación perversa y maligna, se están aplicando una serie de leyes en la cual
lo que ya lo ven, ustedes lo mismo lo están viviendo, lo ven por la televisión, por las redes sociales, estamos siendo bombardeados por un lado y por otro lado, en la cual aprueban leyes que le están sembrando ideologías diferentes a nuestros hijos. ¿O no es así? ¿No les están enseñando a nuestros hijos cuando van a estudiar una serie de ideologías? ¿Ustedes creen que esto es muy lejano, no está muy cercano? Pues déjeme decirle que yo estaba teniendo una conversación hoy mismo con Valeria y ella misma me estaba diciendo de que en este año en el colegio y también con Samueles, el mayor, Daniel, los dos le habían tenido que estar en el colegio en un taller donde habían hecho una obra de teatro, que tenían que ver con todo este tema de cómo poder enseñar a los niños que tengan que empezar a tener pensamientos o que tienen que tener una serie de decisiones, cómo se deben de comportar a partir de ahora. O sea, lo que es el lenguaje inclusivo, eso es nuevo. Hoy un día están siendo unas prácticas que están siendo implementadas. Todo eso lo que es las ideologías de género. Esta es la generación que nos está tocando ahora. Ahora la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Nos estamos comportando como ellos o empezamos a brillar en este mundo de tinieblas? Y es lo que queremos empezar. Voy a leer un pensamiento. Como hijo de Dios, para brillar como hijo de Dios debemos de evangelizar y predicar con insistencia para que abran sus ojos y escapen de una generación maligna. Mira que no lo digo yo, lo dice la palabra. Hechos 2:40. Si ustedes se ponen a mirar y han visto la prédica como yo la manejo, es que yo les estoy dando un pensamiento y lo estoy apoyando con una cita bíblica. Por lo tanto, cada pensamiento que les estoy generando, les estoy dando una cita bíblica para que ustedes se den cuenta que es la palabra misma la que nos tiene que enseñar. No son mis pensamientos, es la misma escritura que nos quiere edificar. Mira lo que dice Hechos 2:40. El pensamiento es así. Para brillar como hijos de Dios debemos ¿de qué? Evangelizar y predicar con insistencia para que abran sus ojos y escapen de una generación maligna. Y mira lo que dice Pedro. Hechos 2:40. Entonces Pedro, no sé si está en la NTV, por favor, la pones. Dice, entonces Pedro siguió, sí, vamos a leerlo todo, ¿vale? Entonces Pedro siguió ¿qué? ¿Siguió qué? Dice, por largo rato. Y les rogaba ¿con qué? ¿Con qué les rogaba? Con insistencia a todos sus oyentes. Mira lo que les decía, sálvense de esta ¿qué? Generación perversa. Dios nos está invitando, iglesia, a que nosotros en estos tiempos empecemos a brillar como verdaderos hijos de Dios y empecemos a ir a evangelizar con insistencia. Dice la palabra, con insistencia. Pedro empezó a predicar y dice por largo rato y le rogaba ¿con qué? Con insistencia. Con insistencia, ¿a qué le decía con insistencia? A todos los oyentes, sálvense de esta generación perversa. Y hoy en día, verdaderamente como hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer este trabajo allá afuera. Porque hay muchas personas que por ignorancia están cayendo en una serie de prácticas y nosotros no estamos haciendo nada. Necesitamos despertar. Dígale a su hermano que tiene al lado, despertemos. Es hora de hablar. No es hora de callar, dile. Es hora de hablar. Otro pensamiento, debemos de estar muy alertas que después de haber conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos dejemos contaminar de esta generación perversa. ¿Ustedes creen que estas cosas han pasado? De que una persona después de que ha conocido al Señor, después resulta otra vez contaminado en el mundo. Y tenemos que estar ¿cómo? Alertas. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:20-22. Este versículo durante mucho tiempo a mí me perseguía mucho.
uno de los versículos que me perseguía mucho, porque resulta que yo a los 18 años recibí al Señor Jesucristo con mi esposa, nos casamos, duramos 3 años en el Evangelio y después me aparté, como dice, me subió las naguas, como dice, como que salí y me aparté del Señor. Entonces este versículo me acompañaba mucho al principio porque era algo que me estaba pasando. Vamos a leerlo todos y lo entendemos en la Reina Valera. Mira. Ciertamente si habiéndose ellos, vamos a leerlo todos, a ver, vamos a leerlo porque así vamos a entender mejor. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, entonces está hablando que el mundo ¿cómo está? ¿Cómo está el mundo? Vale, el mundo está contaminado. Mira cómo se escapa uno de las contaminaciones del mundo, mira, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea que uno se escapa de este mundo contaminado con el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero mira lo que pasa aquí. Enredándose otra vez en ella ¿son qué? Vencidos. Mira, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Por lo tanto, debemos de estar muy alertas porque nosotros hoy en día estamos aquí y lo que no sabemos es hasta qué punto estamos, que no nos estamos tomando las cosas de Dios en serio. Y en cualquier momento, cuando se dé cuenta, estamos en un estado peor que el primero de antes de haber conocido al Señor Jesucristo. Y nos tenemos que tomar las cosas en serio de Dios. La gente cree que esto es, que venir es como venir a un club social. Y no, Dios se está tomando las cosas en serio. Y se está tomando hasta su venida, se la está tomando en serio. Se la está tomando muy en serio. Entonces es bueno que nosotros reflexionemos y empecemos a entender la importancia de saber que estamos en un mundo que está contaminado, como lo enseña la palabra, que nos hemos escapado de las contaminaciones del mundo, que está contaminado, pero nosotros tenemos que hacer algo. En ese mundo contaminado no podemos seguir contaminándonos, al contrario, tenemos que ser ¿qué? Luz en medio de esas tinieblas, ¿vale? Voy a leerles otro pensamiento. Como hijos de Dios debemos de tener cuidado de cómo vivimos. Debemos de aprovechar bien el tiempo para poder brillar en esta generación maligna. O sea, tenemos de tener cuidado de cómo estamos viviendo. Hoy en día deberíamos de estar más alertas de lo normal. Debemos estar más alertas. Mira lo que dice Efesios 5, 15, 16. Efesios 5, 15, 16. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. ¿Ve? Dice que tenemos que estar, ¿qué? Alertas. El pensamiento decía que tenemos que estar alertas. Pero dice, tengamos cuidado de cómo vivimos. No vivan como necios. ¿Está ahí? Bueno, vamos a leerlo todo, ¿vale? Ahí sí lo entendemos mejor. Así que tengan, ¿qué? Cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Mira lo que dice el que sigue. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en unos tiempos peligrosos, tiempos malos? Pues nosotros tenemos que empezar a vivir diferente, iglesia. Y Dios nos está invitando a que despertemos. Tenemos que empezar a cambiar áreas y a cosas que están en nuestras vidas, porque afuera allí el enemigo no está jugando. Dice la palabra que él vino a matar, vino a destruir, él se está tomando eso en serio. Nosotros no podemos relajarnos y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros con el punto anterior, entendiendo de que estamos en una generación maligna, es que tenemos que empezar a trabajar con nuestros hijos.
Porque afuera no se cortan un pelo para poderle decir cosas. No se cortan un pelo. Yo en una prédica anterior que tuve que dar allí en la iglesia, justamente en ese mismo día había salido un aviso, y yo no sé si ustedes lo vieron por ahí en redes sociales, que en el ayuntamiento de Terraza había hecho un taller de travestismos para niños menores de edad. Y lo habían hecho y se llamaba, ¿cómo se llamaba? Era Drag Kids. No era Drag Queens, sino Drag Kids. Búsquenlo ustedes por internet para que se den cuenta que no les estoy mintiendo. Esto ocurrió no hace nada. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque ellos con nuestros impuestos están haciendo una serie de talleres para empezar a colocarle una serie de ideología a nuestros hijos, y es ahí como padres que tenemos que empezar a despertar, a poderles hablar a nuestros hijos para que no, esto que está pasando, ellos entiendan que Dios no se ha equivocado. El cuerpo que ellos tienen es el cuerpo que Dios les ha dado, y Dios no se ha equivocado. Entonces tenemos que estar muy alertas, iglesias, a empezar a tener esos tiempos con nuestros hijos, porque verdaderamente estamos viviendo unos tiempos peligrosos. Y entro en el quinto punto, y el final, el último, es luz en las tinieblas. Efesios, estamos en el mismo versículo, Filipenses 2:15, y sería el último punto, la última parte. Lo voy a leer todo y resaltaré el versículo que nos interesa. Para que seáis irreprensibles y sencillos, ya lo vimos, hijos de Dios sin mancha, ya lo vimos, en medio de una generación maligna y perversa, pero mira lo que nos interesa ahora, en medio de lo cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Nosotros estamos en esta generación perversa, pero tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Mira lo que dice la NTV. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijo de Dios, y brillen como luces radiantes. Entonces vemos que la palabra nos está enseñando, y si yo me pusiera a hablar de este tema de luz en medio de las tinieblas, pues habría mucho de qué hablar de todo esto, pero quiero saberles solamente unas citas simplemente para apoyar, y por lo tanto lo primero que quiero leerles son unos pensamientos. Como hijos de Dios debemos de ser luz en medio de este mundo pecador, un mundo que se encuentra en tinieblas. Otro pensamiento. Para ser verdaderos hijos de Dios debemos de hacer buenas acciones que brillen, así los hombres honrarán a nuestro Padre Celestial. Voy a leerles un versículo para que apoyar estos dos pensamientos. Mateo 5, 14, 16. Mateo 5, 14, 16. Dice la palabra, ustedes son la luz del mundo. ¿Cuántos creen que son luz? Ahora sí vemos que entendemos que Dios nos está mandando a que seamos luz. No es que yo lo diga, lo dice el hermano, viene a decir que acalumbre. No es que Dios nos lo dice, el Señor Jesucristo nos lo dijo. ¿Cuántos creen que son luz? ¿Y cuántos están brillando ahora? Ahí como que ya la cosa cambia. Pues esperamos que Dios hoy empiece a corregir en nuestras vidas esta acción para empezar verdaderamente a hacer luz en este mundo. Vamos a leerlo todos. Ustedes son la luz del mundo. Vamos a leerlo todos. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están ¿en dónde? Ahí en su casa es donde primero tienes que ser luz. En tu casa es donde primero tienes que empezar a hacer luz. Es en tu casa. Para que después de que vayas en tu casa a hacer luz, ahí sí ya pasas a tu comunidad, a tu barrio. ¿Estás haciendo luz en tu barrio? ¿Estás haciendo luz en tu comunidad? ¿Estás haciendo luz en tu casa? Eso es lo que Dios quiere, que seamos luz. Mira lo que dice aquí. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Como conclusión quiero decirles que, como puede ver, hermanos, Dios nos ha estado hoy hablando a través de estos dos versículos de la Biblia, y nos ha estado
animando a que dejemos prácticas que no deberíamos de hacer. Hemos visto que a Dios le molesta que nosotros murmuremos, que critiquemos y que murmuremos. Muchas veces el murmurar ante Dios es no creer. Dios nos ha dado una palabra y nosotros todavía no le creemos. Empezamos a hablar. Dios también nos ha estado hablando hoy de la manera de la conducta que tenemos que corregir en nuestras casas, porque estamos en una generación maligna, una generación perversa, y hoy Dios quiere que corrijamos muchas áreas. Y seguramente Dios hoy les ha estado hablando a sus vidas, como lo ha hecho conmigo. Por lo tanto, primero me gustaría que se pusieran de pie, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo, y lo primero que me gustaría decirles, iglesia, es que el Señor ha traído esta palabra y Dios está aquí. Él sabe cómo está tu corazón y Él sabe cómo estás con Dios. Sabe que nosotros hemos estado haciendo las cosas mal. Hoy como iglesia, como tal, como todos, sabemos que tenemos muchas cosas que corregir. Y una de las cosas que le vamos a pedir a Dios, ¿sí?, es que si nosotros verdaderamente hemos estado haciendo las cosas mal, pues que nos perdone. El Señor en su palabra dice que Dios, ¿sí?, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si hemos estado tan relajados, tan dormidos, que ni siquiera hemos estado viendo que nosotros nunca hemos tenido una conversación con nuestros hijos, no hemos podido ni siquiera hablarle a nuestros hijos de lo que está pasando, estamos dejando que sea Netflix el que lo adoctrine, sea Disney el que lo adoctrine. Y ustedes creen que Disney, les voy a decir una cosa, iglesia, las películas y las series de Disney son las más adoctrinadoras de estos tiempos. Tengan cuidado con lo que sus hijos están viendo. Es un trabajo que tenemos que hacer, y yo vuelvo y le digo, no tenemos que entrar en una burbuja, pero tenemos que informarnos. No podemos dejar que todo lo que está pasando a nuestro alrededor y nosotros no nos informamos de lo que está pasando. Por eso hoy Dios quiere que corrijamos estas cosas. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú has hablado, Señor, a tu casa, has hablado a tu iglesia, Señor. Hoy nos has estado hablando. Y yo quiero hoy, Señor, ante todo, primero pedirte perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, perdón como congregación, Señor. Pedimos perdón, Señor, porque verdaderamente, Señor, hemos estado dormidos, Señor. Hemos estado muy relajados, Señor, y hemos visto, Señor, como una sociedad, Señor, corrupta, una sociedad inmoral, Señor, día tras día está haciendo cosas, Señor, en contra, Señor, de los hijos de Dios. Hoy, Señor, hay cosas, Señor, tan alarmantes, Señor, que hasta nuestros abuelos estarían escandalizados de todo lo que está pasando. Porque verdaderamente se han ido aplicando una serie de leyes a esto, Señor, en nuestros países, Señor, se están aplicando una serie de leyes y nosotros, Señor, estamos relajados y estamos dormidos, Señor. Oramos para que tú traiga un despertar a tu iglesia, Señor. Y oramos y por eso te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos cometido muchos errores y hemos estado muy distraídos, Señor. Las luces nos distraen, pero verdaderamente nosotros somos la luz, Señor. Y nosotros somos los que tenemos que brillar ante este mundo pecador. Y yo quiero hoy pedirte, Señor, que perdone nuestras vidas. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú ahora traiga un despertar a tu iglesia. Haga un despertar en cada uno de nosotros. Oro para que tú ayudes a corregir en nuestra mente, Señor. Para que nosotros, Señor, ya no seamos, Señor, tan pasivos, Señor, en estas cosas. Oramos, Señor, por este tiempo, Señor. Y yo quiero hoy quiero hacer una invitación. Si verdaderamente hoy Dios te has hablado en tu vida y tú sientes que necesitas que Dios te dé un despertar, que Dios despierte tu espíritu, que Dios despierte tu espíritu. Este es el momento que hoy empieces a pedirle a Dios. Pídele a Dios ahora que despierte tu espíritu. Pídele a Dios para que pueda corregir en tu mente cosas que te están llevando por una vida, Señor. Pídele ahora mismo al Señor. Abre tu boca, iglesia.
Órale al Señor. En estos tiempos estamos en un mundo de peligro, un mundo que nuestros hijos están siendo tan vulnerables, Señor, a todas las enseñanzas y todas las ideologías. Y necesitamos empezar a ponernos a orar, empezar a clamarle a Dios para que nos ayude, para que podamos corregir en nuestra mente y poder mirar lo que están haciendo nuestros hijos, qué es lo que le están enseñando, qué es lo que le están educando, qué es lo que le están introduciendo en su mente. Por eso oramos para que hoy Dios nos ayude. Y eso es a todos, iglesia, porque todos estamos en esta situación. Oramos, Padre, para que tú renueves nuestra mente. Corrige, Señor, en nuestra mente. Y oramos para que tú nos ayudes, Señor. Danos la salida, Señor. Nosotros sabemos que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor. Poder hablar allá afuera, Señor. No tener ningún temor. No tener ningún temor al hablar. No tener ningún temor al hablar. Hay que hablarle a la iglesia hoy, Señor, a las personas. Estas personas que están allí atrapadas en este mundo que está en tinieblas. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos dé el denuedo de hablar sin temor. Oramos, Padre. Oramos, Señor, por una iglesia que se despierta. Oramos por una iglesia que se despierta. Oramos por una iglesia que se despierta. Oramos, Señor, por el despertar de tu iglesia. Oramos por el despertar, Señor. Despierta, Señor, nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú despiertes nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre. Sabemos, Señor, que vivimos unos tiempos peligrosos, Señor. Tu venida está cerca, Señor. Tú estás pronto a venir, Señor. Tú estás pronto a venir, Señor. Tú te estás tomando la venida en serio. Tú te estás tomando la venida en serio. Tú vienes, Señor, por tu casa. Tú vienes por tu iglesia. Tú vienes por nosotros. Pero quieres, Señor, que nosotros estemos, Señor, vivamos, Señor, a la altura. Oramos para que tú nos ayudes a corregir, Señor, cosas que no permiten que nosotros podamos vivir correctamente como verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en las tinieblas. Oramos, Señor. Yo quiero hacer un llamado. Si aquí, Señor, hay alguna persona que necesita reconciliarse con el Señor y que seguramente lleva mucho tiempo viviendo una vida, tú sabes cómo la llevas. Este es el tiempo donde Dios quiere tener contigo una relación, volver en amistad, como lo dice Job 20:21. Vuelve en amistad con Dios ahora. Vuelve en amistad con Dios. Yo oro si hay alguna persona que quiera reconciliarse ahora con el Señor. Este es el tiempo. Pase aquí al frente. Oramos para que pueda tener un tiempo con el Señor. Oramos también para que si hay alguna persona no solo que quiera reconciliarse con el Señor, sino quiera un despertar en su casa, que haya un despertar en su vida, para que Dios le enseñe cómo empezar a llevar esta vida de familia con sus hijos, para que Dios le ayude. Ven en este momento, Dios quiere hacer un trabajo en tu casa, Dios quiere hacer un trabajo ahora con ustedes, iglesia. Es necesario que como iglesia entendamos que estamos viviendo ante una generación perversa y Dios quiere darte la sabiduría cómo poder hablar. Dios te va a dar la sabiduría cómo poder hacer con tus hijos, cómo puede hablarle a tus hijos. Dios te va a dar la sabiduría y le va a dar ese tiempo y te vas a sorprender del tiempo que tú vas a tener, en la cual, Señor, va a ser de bendición. Es innecesario, así que las personas que quieran tener, que Dios le dé esa sabiduría, que Dios quiere tener ese trato contigo, para que haya un despertar en su vida, para que haya un despertar en su vida. Yo sé que hay más. Pasen aquí al frente, pasen sin ningún temor, no pasen sin ningún temor, que el Señor hoy quiere hacer una obra en sus vidas. Oramos
Oramos para que tú, Señor, ahora, Señor, deposites, Señor, sabiduría, Señor, ante mis hermanos. Deposite sabiduría ante mis hermanos, Señor. Oramos, Señor, creyendo, Señor, que el poder de tu Espíritu está operando, Señor, ahora en tus hijos. Y es el que nos va a dar la sabiduría, Señor, cómo corregir, cómo poder hablar a nuestros hijos. Oramos por este tiempo. Oramos, Señor. Padre maravilloso, Santo de Israel, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás aquí, estás en tu casa, Señor, y quieres, Señor, corregir. Yo oro en el nombre de Jesús. Yo oro en el nombre de Jesús que por el poder de tu Espíritu, ahora, Señor, tú vas a depositar, Señor, a mis hermanos vas a depositar. Oro, Señor, levanten las manos como si estuvieran recibiendo algo. Levanten las manos como si estuvieran recibiendo algo. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tu Santo Espíritu ahora deposite en la vida de mis hermanos, los que han dado un paso, inclusive los que están allí que no se han atrevido, que deposite en ellos sabiduría para poder, Señor, tener estas clases de conversaciones. También para que tú los inquiete y ellos empiecen a investigar, empiecen a asesorarse, empiecen a investigar, porque estamos viviendo ante una generación perversa, pero oramos para que ellos puedan ser luz en medio de las tinieblas. Oramos, Señor, para que tú hagas esa obra. Deposita ahora, Señor. Deposita en ellos, Señor, el denuedo, Señor, para hablar, Señor, para hablar, Señor. Gracias, Padre. Oro también, Señor. No sé si hay alguna persona que en este momento quisiera recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Si hay una persona en este lugar que Dios le ha estado hablando, ustedes tienen que entender que Jesucristo está aquí. Y si hay alguna persona ahora que quiere aceptar, recibir a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, ese es el momento, mi hermano. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Quiero que levante su mano bien en alto. Si hay alguna persona que ahora en este momento quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, levante la mano. No tenga ningún temor. Mira, hermanos, yo les digo una cosa. Este momento, yo sé que hay muchas personas que a veces no dan el paso, no se decide, pero hoy es el tiempo de salvación. Yo le digo que estamos viviendo tiempos peligrosos y el Señor está pronto a su venida. Por lo tanto, no tengan ningún temor. Ahí donde están, no hace falta de que pasen aquí al frente. Yo lo único que quiero es que allí donde tú te encuentras, hagan conmigo esta oración y la repitan con fe. Señor Jesús, yo te pido perdón. Yo reconozco que he vivido al margen tuyo y yo hoy quiero pedirte perdón. Yo quiero hoy abrirte mi corazón y quiero invitarte para que entres a mi vida. Yo te abro mi corazón. Yo quiero reconocerte como mi Señor. Yo quiero reconocerte como mi Salvador, para que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Si tú has hecho esta oración, cuando tengas y pueda, acérquense a los líderes, al pastor, hablen a ellos y díganle que tú verdaderamente quieren tener una relación con el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias, Señor. Hoy estamos aquí, Señor. Estamos contentos, Señor, porque tú hoy nos has hablado, Señor. Aunque ha sido una palabra, Señor, que nos has exhortado, Señor, pero la recibimos, Señor, con la madurez, Señor. La recibimos, Señor. Ahora oramos, Señor, para que esta palabra la podamos poner en práctica, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.